se lleva a cabo una introducción, una justificación y sobre todo los objetivos del estudio. ¿Sí? Una vez que se tiene bien determinado lo que es el protocolo a realizar, el trabajo a realizar y tener fundamentada la justificación, ¿sí? Se lleva a cabo una metodología. En esta metodología tenemos que fundamentar o plasmar cada uno y todos los pasos en que el trabajo se va a desarrollar. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? Y sobre todo, la viabilidad en que este estudio pueda ser llevado a cabo, pueda realizarse. No es de que ya quise hacer algo y ya me cansé, siempre no, y lo dejamos a la mitad. ¿Por qué? Porque son seres humanos. ¿Sí? Estamos trabajando con seres humanos. Entonces, que este proyecto sea viable. Una vez que ya tenemos el protocolo estandarizado, ¿sí? Empezamos a ver lo que se llama en cuestión científica las variables. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos tipos de variables, las variables dependientes y las variables independientes. Es decir, yo investigador, ¿en qué elementos, qué recursos voy a tener yo para poder hacer este estudio? Y tengo que considerar lo que no va a depender directamente de mí, como son las variables independientes. Si estoy trabajando con seres humanos, ¿sí? Obviamente son elementos que no van a depender de mí. Porque a lo mejor ustedes como seres humanos me van a decir, sí acepto participar, pero no somos médicos y a lo mejor de 10 pacientes que tenemos, fallecen 2, 3. Y entonces pues ya no están cumpliendo con el trabajo que yo quería desarrollar, ¿sí? Entonces, para realizar un trabajo de experimental con seres humanos, yo tengo que tener en cuenta las variables dependientes, pero más que nada las independientes. Eso es importantísimo, importantísimo. Otro punto importante que hay que considerar en trabajos con seres humanos son los cuestionamientos éticas. Los cuestionamientos éticas son las que estamos comentando ahorita, ¿sí? Todo aquel fundamento que sale, ¿sí? o elementos que va a marcar la Ley General de Salud, ¿sí? Y la Ley General de Salud mexicana, como ya vimos ahorita, se rige en base a los postulados de Helsinki. Y ya hablamos también el cómo y el por qué surgieron estos postulados. Que aunque como vimos, ¿sí? que fueron desde 1964 hasta nuestra fecha, siguen imperando. Han pasado por varias revisiones en varios congresos a nivel mundial, ¿sí? Siguen imperando. ¿Cuáles son los principales postulados? Uno, rige que todo aquel proceso experimental que realicemos lo justifiquemos, que no hay otro elemento más que el ser humano que pueda ser desarrollado, ¿sí? Y dos, todas las cosas que nosotros hagamos en el ser humano, ¿sí? que tenga el mínimo, por no decir ningún, riesgo, ¿sí? que ponga en peligro su vida. Y tres, paso bien fundamental, un elemento que se llama consentimiento informado. Y este consentimiento informado es un documento donde al paciente, además de que está escrito, delante del paciente, y si es posible, 2 testigos del paciente y 2 testigos del médico, se lea en voz alta, en voz clara, en forma precisa, ¿sí? En forma clara, con términos que el paciente conozca y reconozca, ¿sí? En qué va a basar este trabajo. Ahí se le dice al paciente qué se va a hacer, por qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Eso es importantísimo. Y además, por eso se llama consentimiento informado, porque hay un rubro en donde al paciente se le dice a partir de cuándo empieza el proyecto y cuándo termina el estudio. Y en qué consiste su participación. Ojo vivo. Y lo que se le haga a este paciente, o los productos que se obtengan de este paciente, ¿qué se va a hacer con ellos? ¿Qué se va a hacer con ellos? Otro paso importante. Siempre al paciente se le va, hay un rubro en consentimiento informado donde el paciente está consciente
si lo que se obtenga de él va a recibir dividendos o no va a recibir dividendos. Porque no se puede lucrar con el paciente. ¿Sí? Y esta información que se le dé al paciente tiene que estar firmada. Y además, algo muy importante, esta notificación tiene que tener un rubro donde especifique, ¿sí?, que el paciente pueda retirarse en el momento en que él lo decida. Y ojo vivo, ¿sí? Esta decisión del paciente de retirarse en el momento que él decida, ¿sí?, que no retribuye o le causa ninguna reacción secundaria. Ejemplo, el paciente puede estar en una institución de salud, ¿sí?, y muchas veces se le invita al paciente a participar. Y los pacientes están temerosos porque piensan que si no participan, pues pueden perder su protección médica, su servicio médico. Nada, ¿sí? El paciente, cuando es absorbido por un proyecto de investigación, ¿sí?, por así decirlo, cuando es incluido, tiene que estar consciente, tanto el investigador como el paciente, ¿sí?, que si el paciente dice hasta aquí mi amigo, ¿sí?, y no repercute en ninguna situación en contra de él. Eso es importantísimo. Hay consentimientos informados en donde también el compromiso es estarle dando al paciente información a corto, mediano y largo plazo. Eso ya son convenios con el paciente, ¿sí? Porque hay ocasiones en que uno sale a campo, uno sale a otras comunidades a hacer proyectos de investigación y entonces es difícil, ¿sí? Uno va, recoge muestras sanguíneas, por decir algo, y se las trae a su laboratorio. Y entonces en mi vida vuelvo a ver yo a los pacientes. Entonces por eso es muy importante los compromisos que se adquieran con el paciente. ¿Para qué? Para que estos se cumplimenten. Porque si uno va y le promete al paciente, a comunidades, que uno va a hacer cosas y no las hace, entonces no solamente está uno falseando acciones que no son nada éticas ni nada profesionales, ¿sí? Y además las comunidades son nada más utilizadas, ¿sí? Y eso no se vale, ¿sí? En conclusión, la investigación en pacientes está bien normal, está bien documentada, está bien sustentada, ¿sí? Esto lo hacen las instituciones serias, como es obviamente la facultad o la universidad, otras instituciones como es el poli, o sea, instituciones ya bien estructuradas, instituciones de salud como es salud, instituciones de salud, IMSS, ISSSTE, etcétera, etcétera, ¿no? Esto finalmente se sustenta en la ética y profesionalismo de los investigadores, ¿no? Entonces, chéquenle, revisen, ustedes es importante que vean los postulados de Helsinki, que es bueno que se metan ahí y van a tener mayor sustento para su trabajo. ¿Sí? O sea, no hay otro, no es cosa de otro mundo, pues, ¿sí? Pero sí está normado todo esto. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Está bien. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, pues entonces